Si aún no escuchas a tu alma es porque el ego secuestró tu vida entera. Y llamaste a eso normalidad. La verdad interior nunca se escondió de ti. Fuiste tú quien eligió el ruido para no escucharla. Escuchar a tu alma comienza cuando te das cuenta de que no es falta de señales, sino exceso de ego. La identidad falsa ocupa todo el espacio y mantiene tu esencia asfixiada bajo el velo de la ilusión. En el camino hermético atribuido a Thoth, esto es ceguera espiritual. Vivir identificado con el ruido mental mientras el nous, el intelecto silencioso que percibe más allá del pensamiento, es ignorado. El alma habla en la sige, en el silencio interior, pero el ego crea la matriz de lo automático, de la prisa, de la reacción, de la vida mecánica. Cuando suspendes ese movimiento, surge la gnosis, el conocimiento directo de la verdad interior, y la aletheia, el desvelamiento de lo que siempre estuvo oculto. Ese es el verdadero despertar, una metanoia, un cambio profundo de conciencia, donde la identidad falsa pierde fuerza, y la usía, tu esencia real, comienza a guiar cada paso con claridad y lucidez. Y si esa voz interior ya está intentando irrumpir ahora, ¿qué es exactamente en ti lo que aún insiste en mantener el velo cerrado, aún sabiendo que escuchar al alma lo revela todo? Escuchar a tu alma en la práctica comienza cuando dejas de negociar con el ego y comprendes que la identidad falsa vive del ruido, mientras que la esencia solo aparece cuando hay presencia real. En el hermetismo atribuido a Thoth, no existe despertar sin observación directa. Miras hacia adentro y ves el mecanismo del ego funcionando, creando miedo, prisa y reacción. Ese ver ya es el inicio de la ruptura del velo de Maya. El alma no grita, orienta con una claridad silenciosa. Cada vez que reaccionas automáticamente, te alejas de la verdad interior. Cada vez que observas, regresas al centro del ser. La práctica no consiste en imaginar luces ni en buscar señales externas, es interrumpir la vida mecánica ahora. Sientes el impulso de hablar, justificar, defender, huir y eliges no seguirlo. Ese instante es soberanía interior. En ese espacio nace la escucha verdadera, porque el nous comienza a operar, el intelecto silencioso que percibe más allá de la mente condicionada. Aquí el ego pierde fuerza sin lucha. El alma gana espacio sin esfuerzo. El verdadero despertar siempre comienza en este punto invisible. Cuando silencias, surge la gnosis, no como concepto, sino como reconocimiento íntimo. Percibes tu identidad verdadera no como una idea, sino como una presencia viva. La identidad falsa se revela como hábito repetido, como máscara aprendida. Esta revelación es aletheia, el desvelamiento de la verdad que estaba oculta por la ilusión interna. No se crea nada nuevo, se elimina algo falso. Así es como el alma comienza a guiar. La práctica continúa cuando aprendes a sostener la sige, el silencio interno, incluso en medio del caos externo. Caminas, hablas, trabajas, pero por dentro ya no estás ausente. El logos, principio de orden de la conciencia, reorganiza tu percepción. Dejas de reaccionar y comienzas a responder desde la esencia. Este es el punto en el que la vida deja de ser confusa y se vuelve clara, incluso sin explicaciones mentales. Escuchar al alma exige catarsis continua, purificación de la mente y de las emociones. Toda emoción observada pierde el poder de comandar. Todo pensamiento visto se disuelve con mayor rapidez. El ego psicológico vive de la inconsciencia. El alma vive de la atención. Cuanta más atención, menos ilusión. Cuanta menos ilusión, más claridad. El velo no cae de una vez. Se debilita con cada retorno consciente. En la práctica hermética, ese retorno es epistrofe, el volver al centro del ser. Te pierdes en el pensamiento, lo percibes y regresas. Te pierdes en la emoción, lo percibes y regresas. Cada retorno fortalece la conciencia observadora. Esta repetición no es técnica, es alquimia interior. La identidad profunda comienza a estabilizarse. El alma asume el mando sin violencia. Con el tiempo surge la apatheia, no como frialdad, sino como soberanía. Las pasiones ya no te dominan. El mundo externo sigue igual, pero tu relación con él cambia radicalmente. Eso es libertad real, no espiritualidad estética. La matriz interna pierde el control cuando no reaccionas. El alma guía cuando no hay interferencia. Este proceso activa la energía, la potencia viva del ser en acción. Sientes más lucidez, más presencia, más alineación. Las decisiones se simplifican, el exceso desaparece. El camino se revela paso a paso, no como una promesa futura, sino como claridad inmediata. Eso es escuchar al alma,
vivir guiado por lo esencial ahora. La práctica exige metanoia continua, un cambio profundo de perspectiva. Dejas de buscar fuera lo que solo se revela dentro, dejas de coleccionar ideas espirituales y comienzas a morir a la identidad falsa. Esta muerte no es simbólica, es práctica, diaria, silenciosa. Cada vez que no alimentas al ego, algo real nace. En el hermetismo, esto es anábasis, la ascensión de la conciencia. No subir a algún lugar, sino salir de la prisión mental. La ceguera espiritual se disuelve cuando ves que siempre estuviste presente, pero ausente de ti mismo. El alma nunca estuvo distante. Eras tú quien estaba demasiado ocupado siendo alguien que no es. El Fos, la luz interior, aparece como una lucidez simple. No es éxtasis, es claridad. Ves cuando te estás mintiendo a ti mismo. Ves cuando estás huyendo. Ves cuando estás alineado. Esta luz no juzga, solo revela, y lo que es revelado ya no puede ser ignorado sin un costo interno. Escuchar al alma también es aprender a permanecer en la estasis, la inmovilidad consciente. No actuar por impulso, no decidir por miedo, permanecer presente hasta que surja la claridad. Este estado es raro porque el ego odia el vacío, pero es precisamente en el vacío donde habla la verdad interior. Cada día percibes que el ruido era interno. La hipnosis social, el condicionamiento invisible, la vida mecánica, todo operaba porque no estabas presente. Ahora, cada acto consciente rompe un hilo de la ilusión. Cada elección lúcida fortalece la esencia. La práctica no tiene fin porque la vigilancia está viva. No hay llegada, hay profundización. El alma no te aleja del mundo, te lo devuelve con verdad. El hermetismo nunca prometió huida, prometió claridad. Y la claridad lo cambia todo. Comienzas a sentir cuándo estás alineado y cuándo te estás traicionando. Esa sensibilidad es el verdadero guía. Ningún maestro externo sustituye esta escucha. Todd, en la enseñanza hermética, señala el camino, pero la visión es siempre interior. La autoridad no está fuera, está en la conciencia despierta. Con el tiempo, la identidad falsa pierde centralidad. El ego aún aparece, pero no gobierna. No luchas contra él, lo ves, y lo visto no domina. Esa es la simplicidad radical de la práctica. Cada instante se convierte en un portal. Cada reacción evitada es un avance real. Cada retorno al silencio es una victoria invisible. El alma guía porque finalmente dejaste de interrumpirla. Y si ahora ya percibes este espacio silencioso que surge mientras lees, ¿qué sucede si dejas de huir por unos segundos más? Sostienes esta presencia y observas qué verdad interior comienza a revelarse incluso antes de cualquier palabra. Escuchar a tu alma en la práctica es dejar de abandonarte. Es reconocer, con dolor y honestidad, que la identidad falsa tomó el volante y te llevó lejos del centro del ser. En el hermetismo atribuido a Thoth, esto es ceguera espiritual, vivir reaccionando mientras la esencia observa en silencio. El alma no desapareció, fue acallada por el ego psicológico, por el automatismo, por la prisa. Cada reacción inconsciente refuerza la matriz interna. Cada instante de presencia rasga un hilo del velo de la ilusión. La práctica comienza cuando eliges no huir de ese malestar. Es ahí donde la verdad interior empieza a respirar. La parte práctica es brutalmente simple y emocionalmente difícil. Observar sin justificar. Percibes el impulso, la ansiedad, el miedo y no lo sigues. Ese intervalo es el nacimiento de la escucha real. En el hermetismo, esto activa el nous, el intelecto silencioso que percibe más allá del pensamiento común. El ego vive de historias, el alma se expresa como claridad. Cuando no alimentas la narrativa, surge espacio. En ese espacio, algo en ti sabe. Ese saber no grita, orienta. El alma guía cuando sostienes la sija, el silencio interior, incluso cuando todo en ti quiere correr. No se trata de callar el mundo, sino de cesar la interferencia interna. El logos, principio de orden de la conciencia, se manifiesta como un alineamiento simple. Sientes cuando algo es verdadero, sientes cuando te estás traicionando. Ese sentir es el guía. La didáctica hermética es directa. Donde hay ruido, no hay escucha. Donde hay presencia, el alma habla. La práctica continúa cuando aceptas la catarsis, la purificación emocional que llega con la observación. Surgen emociones, antiguas, intensas, y no huyes. El ego quiere descargar. La conciencia observa. Esta observación disuelve la ilusión interna. El velo de malla pierde densidad cuando no es reforzado. El alma no pide perfección, pide honestidad. Cada emoción vista es un retorno al centro. Cada retorno fortalece la identidad verdadera.
Escuchar al alma es permitir la metanoia, el cambio profundo de conciencia. Dejas de intentar controlar la vida y comienzas a escucharla desde dentro. La identidad falsa busca garantías. La esencia opera en el ahora. Este cambio no es cómodo, es liberador. El verdadero despertar no ocurre en el entendimiento, ocurre en la rendición a lo que es visto. La didáctica hermética enseña: ver es transformar. Lo que es visto no domina. El ego pierde fuerza sin combate. En la práctica diaria percibes cuándo estás en vida mecánica. El cuerpo actúa, la mente repite y tú estás ausente. En ese momento, volver lo es todo. Epistrofe, el retorno al centro, es la base de la alquimia interior. No importa cuántas veces te pierdas, importa cuántas veces regresas. El alma guía en el retorno, no en la huida. Cada retorno crea lucidez. Cada lucidez crea libertad. La emoción central aquí es el coraje. Coraje de quedarse, coraje de sentir, coraje de no anestesiarse. El hermetismo nunca prometió comodidad, prometió verdad. La verdad interior no negocia con máscaras. Cuando sostienes la presencia, surge apáteia, soberanía interior frente a las pasiones. No es frialdad, es claridad. El mundo no cambia, pero tú dejas de ser arrastrado por él. Con la práctica se activa la energía del ser. Sientes más vitalidad, más alineación, menos conflicto interno. Las decisiones se simplifican porque no nacen del miedo. El alma guía por resonancia, no por argumento. La didáctica aquí es clara. Cuanta menos interferencia del ego, más flujo de la esencia. La vida empieza a responder de dentro hacia afuera. La matriz interna pierde el control cuando no reaccionas. La práctica emocional más profunda es aceptar la muerte del personaje. La identidad falsa fue construida para sobrevivir, no para ser verdadera. Cuando observas sin identificarte, ese personaje se debilita. Duele porque la identidad construida se confunde contigo. Pero la usía, la esencia real del ser, permanece intacta. El alma guía cuando dejas de defender lo que no es real. Ese es el precio de la libertad. En el hermetismo, esto es anábasis, la ascensión de la conciencia. No ascender hacia afuera, sino salir de la prisión mental. La ceguera espiritual cae cuando percibes que siempre estuviste presente, pero distraído. El alma nunca estuvo lejos. Eras tú quien estaba ausente de sí mismo. Esta percepción es emocionalmente devastadora y liberadora al mismo tiempo. El velo de la ilusión cae por dentro. La práctica exige estasis, inmovilidad consciente. No actuar, no responder, no decidir hasta que aparezca la claridad. El ego odia ese vacío. El alma habla en ese vacío. Didácticamente, el silencio es el medio. Emocionalmente, es el enfrentamiento. Cuando sostienes, surge Fos, la luz interior de la lucidez. No como éxtasis, sino como simplicidad brutal. Empiezas a ver sin fantasía. Escuchar al alma también es reconocer la hipnosis social operando en ti. Patrones inconscientes, condicionamiento invisible, automatismo psicológico. Ver esto duele porque desmonta justificaciones. Pero la visión libera. El alma guía cuando ya no te engañas. Cada engaño visto es un grillete roto. El verdadero despertar es íntimo e innegociable. La práctica no crea a alguien mejor. Elimina lo falso. Dejas de buscar respuestas y comienzas a vivir la verdad interior. El logos reorganiza tu percepción. La vida se vuelve clara sin promesas místicas. El hermetismo es sobrio. La verdad es simple. El ego complica. Cuando el alma guía, el exceso cae. Lo esencial permanece. Emoción y didáctica se encuentran cuando percibes el costo de la inconsciencia. Cada reacción automática te aleja de ti. Cada retorno consciente te devuelve al centro. Esto crea una responsabilidad interna. Ya no es posible fingir que no ves. El alma guía cuando asumes esa responsabilidad. La libertad exige presencia. La práctica diaria es vigilancia amorosa, sin juicio, sin violencia interna. Observación constante. La conciencia observadora se fortalece. El ego pierde el mando. La identidad verdadera se estabiliza. El camino se revela paso a paso. El alma no entrega mapas, entrega dirección. En el flujo de la práctica surge Sofía, sabiduría viva integrada a la experiencia. No es conocimiento acumulado, es comprensión encarnada. Sabes qué hacer sin necesidad de explicarlo. Esta sabiduría nace del silencio vivido. El hermetismo siempre apuntó a esto. Conocer es ser.
El alma guía cuando encarnas lo que ves, la emoción central se profundiza. Alivio. Alivio de no sostener más la mentira interna. Alivio de no performar espiritualidad. Alivio de ser simple. Este alivio es la señal de alineación. El alma guía cuando hay descanso interno. La identidad falsa vive tensa. La esencia vive clara. Con el tiempo, la vida externa responde. No por magia, sino por coherencia interna. Tus elecciones se alinean. Tus relaciones se reorganizan. La didáctica aquí es consecuencia. Dentro primero, fuera después. El hermetismo nunca invirtió esto. El alma guía cuando el centro gobierna. La práctica exige continuidad. No hay final. Hay profundización. Cada capa vista revela otra. El velo de malla se disuelve por grados. La matriz interna pierde fuerza progresivamente. El alma guía porque no abandonas la presencia. La vigilancia se vuelve natural. Y si ahora, mientras lees, percibes un silencio que surge entre las palabras, un espacio donde algo en ti reconoce la verdad sin esfuerzo, ¿qué sucede si sostienes ese espacio por unos instantes más y observas qué dirección interior comienza a formarse incluso antes de cualquier pensamiento? Escuchar a tu alma en la práctica real es enfrentar el hecho más incómodo de todos. Siempre lo supiste, pero siempre te distrajiste. El dolor que sientes no proviene de la falta de camino, sino de la traición constante a tu propia verdad interior. En el eje hermético atribuido a Thoth, esto es ceguera espiritual, vivir identificado con el ego mientras la esencia observa, silenciosa, esperando espacio. El alma no fuerza, no suplica, no compite, aguarda el momento en que dejas de correr. Ese detenerse es violento para el ego y liberador para el ser. Ahí es donde comienza la escucha. La práctica emocional central es aprender a permanecer donde siempre huiste, permanecer con la incomodidad, con el vacío, con la sensación de no saber. El ego quiere respuestas inmediatas. El alma opera en la claridad que surge después de la entrega. Herméticamente, cuando el nous, el intelecto silencioso, entra en acción, la mente común pierde el monopolio. No piensas la verdad, la reconoces. Ese reconocimiento es íntimo, directo, imposible de explicar a quien aún vive en el ruido. Y precisamente por eso es real. Escuchar al alma es desmontar la identidad falsa en tiempo real. Percibes el impulso de agradar, probar, huir, atacar, justificar, y no lo sigues. Ese microgesto es alquimia interior pura. La vida mecánica depende de la repetición. La conciencia despierta nace de la interrupción. Cada vez que no reaccionas, algo en ti se ordena. El logos, principio de orden, comienza a alinear percepción y acción, no como teoría, sino como coherencia sentida en el cuerpo. La emoción que surge en este punto es el miedo, miedo a perder el control, a no saber quién eres sin la máscara. Pero es exactamente ahí donde la usía, la esencia real del ser, comienza a emerger. La práctica hermética nunca prometió comodidad, prometió verdad. El alma guía cuando aceptas atravesar ese miedo sin crear una nueva identidad espiritual para protegerte. Ver sin adornar es el corte más profundo en el velo de la ilusión. La práctica diaria exige silencio interior vivido, no representado. No es meditar para huir de la vida, es silenciar para finalmente habitarla. Caminas, hablas, trabajas, pero por dentro permaneces presente. Este estado genera lucidez constante. El alma habla en ese espacio como dirección clara, no como voz audible. Didácticamente, donde hay silencio interno, hay escucha. Emocionalmente, donde hay escucha, hay alivio. Con la continuidad de la práctica acontece la catarsis. Emociones antiguas emergen porque ya no están reprimidas. El ego quiere descargarse. La conciencia observa. Ese observar no es frío, es honesto. Cada emoción vista pierde el poder de comandar. El velo de malla no cae de una sola vez. Se deshace capa por capa. El alma guía cuando no utilizas la espiritualidad como anestesia. Escuchar al alma es aceptar la metanoia, el cambio radical de perspectiva. Dejas de preguntar ¿qué debo hacer? Y comienzas a sentir ¿qué está alineado? La diferencia es brutal. El ego elige por miedo. La esencia responde por claridad. En el hermetismo esto es gnosis viva, conocimiento directo, no acumulado. La verdad interior se revela cuando dejas de argumentar contra ella. La práctica se profundiza cuando reconoces el automatismo psicológico en acción.
pensamientos repetitivos, emociones previsibles, reacciones condicionadas. Ver esto duele porque desmonta la idea de control, pero ese dolor es liberador. La epístrofe, el retorno al centro, sucede cada vez que te pierdes y lo adviertes. En este camino no existe el fracaso, solo la ausencia de observación. Emocionalmente, el mayor impacto es percibir cuánto te abandonaste para pertenecer, para ser aceptado, para sobrevivir. La identidad falsa nace de esa negociación. El alma nunca negoció, permaneció íntegra. Cuando regresas, sientes un choque de verdad. Ese choque no destruye, realinea. La práctica es sostener ese realineamiento sin volver a huir. La autoridad hermética no está en promesas místicas, sino en la sobriedad. El despertar real no crea a alguien especial, elimina lo falso. La práctica diaria es simple e implacable. Atención constante. ¿Dónde está tu conciencia ahora? ¿En el pasado? ¿En el miedo? ¿En la fantasía? ¿O en el presente? El alma solo habla en el presente. El ego vive fuera de él. Con el tiempo surge la apatía, soberanía interior, no indiferencia, sino libertad frente a las pasiones. El mundo sigue provocando, pero ya no te arrastra. Esta estabilidad no nace del control, sino de la claridad. El hermetismo enseña que lo visto no domina. El alma guía cuando ves sin perderte. La práctica emocional más profunda es aceptar que nadie puede hacer esto por ti. Ningún maestro, ningún texto, ningún ritual sustituye la escucha directa. Thoth, como principio hermético, señala el camino interior, no crea dependencia. La autoridad real nace cuando confirmas en ti lo que fue indicado. Ese es el rigor gnóstico. Verificar por la experiencia. Escuchar al alma exige estasis, la capacidad de no actuar de inmediato. Permanecer inmóvil por dentro mientras todo quiere reaccionar. Este estado revela las intenciones ocultas del ego. El alma habla después de que el polvo se asienta. Didácticamente es claridad posterior al impulso. Emocionalmente es madurez espiritual. Pocos sostienen este espacio, por eso pocos escuchan. Poco a poco surge el fos, la luz interior como lucidez simple. No es éxtasis, es honestidad radical. Comienzas a percibir cuándo te estás engañando. Esta percepción duele, pero libera. El alma guía cuando ya no necesitas mentirte. La ilusión solo se sostiene donde hay inconsciencia. La práctica revela el costo de la vida mecánica. Percibes cuánto tiempo viviste ausente, repitiendo patrones, obedeciendo condicionamientos invisibles. Esta visión puede generar tristeza, pero también genera fuerza. La tristeza purifica, la fuerza orienta. El alma guía cuando transformas el arrepentimiento en presencia. Con la continuidad, la energía del ser se manifiesta. Sientes vitalidad sin agitación. La vida comienza a fluir con menos resistencia. Las elecciones se vuelven simples porque ya no están divididas. El ego fragmenta. La esencia unifica. Esta unidad interior es enotes, y de ella nace la dirección verdadera. La práctica no crea una vida perfecta, crea una vida verdadera. Los conflictos continúan, pero no te desorganizan. Los dolores aparecen, pero no te ciegan. El alma guía incluso en el caos, porque la claridad no depende de las circunstancias. Esto es soberanía real, no discurso espiritual. El hermetismo es implacable en este punto. No hay despertar sin vigilancia. Cada descuido fortalece al ego. Cada retorno fortalece a la esencia. La práctica es continua porque la inconsciencia es seductora. Escuchar al alma es un acto renovado a cada instante. Emocionalmente surge un sentimiento raro. Integridad. Sientes cuando estás entero. Ese sentir es el mayor guía. Ninguna promesa externa compite con ello. La verdad interior no grita, pero cuando aparece, nada más satisface en su lugar. La práctica madura cuando dejas de buscar señales y comienzas a confiar en la claridad silenciosa. El alma no ofrece garantías futuras, ofrece alineación presente. El hermetismo nunca prometió seguridad, prometió conciencia, y la conciencia lo cambia todo. Con el profundizar, percibes que la verdadera prisión nunca fue externa. La matriz siempre fue interna. Y esto es liberador, porque lo que fue creado puede ser disuelto. El alma guía cuando asumes esta responsabilidad sin culpa. Y si ahora, mientras lees, sientes una quietud distinta surgiendo detrás de las palabras, un espacio donde algo en ti reconoce sin esfuerzo lo que es verdadero, ¿qué sucede si sostienes ese espacio por unos instantes más
y observas qué dirección interior comienza a revelarse incluso antes de cualquier decisión. Escuchar a tu alma en la práctica viva es aceptar que el mayor conflicto nunca fue externo, siempre fue interno. Sientes la fractura entre lo que vives y lo que eres, y ese dolor no es debilidad, es la señal de una verdad que intenta emerger. En el eje hermético atribuido a Thoth, esta fractura nace cuando el ego ocupa el centro y transforma la vida en repetición. El alma no compite con ese ruido, se retira. La práctica comienza cuando percibes ese retiro y decides dejar de abandonarte. Es un acto íntimo, silencioso y radical. La práctica emocional más decisiva es reconocer el instante en que te pierdes. Los pensamientos se aceleran, las emociones toman el cuerpo y te identificas. En ese momento, la vida mecánica asume el control. El retorno sucede cuando ves. Ver es el acto hermético central. El nous despierta cuando la atención se fija en lo que ocurre ahora. No hay técnica sofisticada, hay presencia, y la presencia corta la ilusión como una hoja. Escuchar al alma exige honestidad brutal. Percibes cuando eliges por miedo, cuando buscas aprobación, cuando huyes del vacío. La identidad falsa vive de estas estrategias. La esencia no las necesita. En el hermetismo, la verdad no se crea, se desvela. La aletheia acontece cuando dejas de justificarte internamente. El alma guía cuando no negocias con la mentira. La práctica diaria consiste en interrumpir el impulso antes del gesto, antes de la palabra, antes de la reacción, antes de la huida. Ese microinstante es sagrado, crea espacio. En ese espacio la conciencia se reorganiza. El logos se manifiesta como orden interno. Sientes la alineación en el cuerpo antes de cualquier explicación mental. Esto es didáctico y emocional a la vez. Cuando hay alineación, no hay conflicto. La emoción que acompaña esta práctica es el malestar. El ego pierde territorio y reacciona. Los pensamientos acusan, surgen miedos, aparecen culpas antiguas. La catarsis ocurre cuando no te identificas. Observar purifica. El alma guía cuando permites que lo que necesita emerger sea visto sin censura. El velo de malla no resiste la atención continua. Escuchar al alma también es aprender a confiar en el silencio. La sige no es ausencia, es presencia plena. El ego teme el silencio porque en él no hay control. El alma se expresa ahí porque no hay interferencia. Didácticamente, el silencio es el medio de la escucha. Emocionalmente, es la prueba de coraje. Sostener ese espacio lo cambia todo. La práctica se profundiza cuando percibes que no necesitas forzar nada. El esfuerzo pertenece al ego. La esencia opera por claridad. Cuando dejas de intentar escuchar, comienzas a escuchar. Esta paradoja es hermética. El alma no responde a la atención, responde a la apertura. Y la apertura nace cuando sueltas la necesidad de llegar a algún lugar. En la vida cotidiana, escuchar al alma es sentir cuando algo se cierra por dentro. Una opresión, una contracción, un peso. Estas señales no son enemigas, son indicadores. El alma habla a través del cuerpo cuando la mente está demasiado ocupada. Aprender a respetar estas señales es parte de la práctica. Ignorarlas refuerza la matriz interna. Honrarlas restaura la integridad. La autoridad hermética se ancla en la experiencia directa. No es creer lo que se dice, es verificarlo en uno mismo. Thoth, como principio del conocimiento, apunta hacia adentro. La gnosis nace cuando confirmas por la vivencia. Cada confirmación fortalece la confianza interna. El alma guía cuando comienzas a confiar más en la claridad que en las narrativas. La práctica emocional central es permanecer cuando todo quiere escapar. Permanecer en el malestar, en la duda, en el no saber. El ego quiere respuestas rápidas. El alma entrega dirección cuando el espacio está limpio. La metanoia ocurre en ese intervalo. El cambio de conciencia no es dramático, es silencioso e irreversible. Después de ver, ya no es posible fingir. Escuchar al alma es abandonar la prisa espiritual. No hay atajos. Cada retorno al centro es un paso real. La epistrofe no es un evento, es un hábito consciente. Te pierdes, regresas. Te pierdes, regresas. Esa repetición es alquimia. La identidad verdadera se estabiliza con el tiempo. La identidad falsa pierde energía por falta de alimento. Emocionalmente surge el duelo. Duelo por el tiempo vivido en la ilusión. Este duelo es necesario. Limpia la visión. El alma no condena el pasado, pero el ego intenta justificarlo.
Cuando aceptas el duelo sin narrativa, algo se suelta. La práctica madura. La presencia se profundiza. La práctica revela el costo de la inconsciencia. Relaciones desalineadas, elecciones vacías, desgaste interno. Ver esto duele pero fortalece. El dolor consciente transforma. El dolor inconsciente aprisiona. El alma guía cuando eliges sentir en lugar de anestesiarte. Esa elección redefine el camino. Poco a poco, la apatheia surge como estabilidad. Ya no reaccionas como antes. Las emociones pasan sin arrastrar. Los pensamientos aparecen sin dominar. Esta soberanía no es indiferencia, es libertad. El hermetismo señala este estado como madurez del ser. El alma guía cuando ya no eres rehén del impulso. Escuchar al alma también es aprender a no actuar. La estasis, inmovilidad consciente, es parte esencial de la práctica. Permanecer quieto por dentro hasta que la claridad emerja. El ego odia esta espera. La esencia se revela en ella. Didácticamente es dejar que el polvo se asiente. Emocionalmente es confiar sin garantías. La luz interior, el fos, aparece como lucidez simple. Ves cuando algo es verdadero o falso sin necesidad de explicarlo. Esta luz no impresiona, orienta. El alma guía con simplicidad. Cuanto más simple, más verdadero. El exceso siempre pertenece al ego. Con la continuidad, la energía del ser se manifiesta como vitalidad tranquila. Sientes fuerza sin rigidez. La vida fluye con menos resistencia. Esto no es un milagro, es coherencia interna. El hermetismo enseña que lo de dentro organiza lo de fuera. El alma guía cuando el centro está vivo. La práctica emocional más profunda es aceptar que la verdad interior no negocia, pide alineación, no acuerdos. Cada vez que te traicionas, lo sientes. Cada vez que honras, lo sientes. Ese sentir es el guía más preciso que existe. Ninguna voz externa lo sustituye. Escuchar al alma es asumir responsabilidad total por la propia conciencia. No culpar al mundo, no culpar al pasado. Lo que sucede fuera puede ser incontrolable. La presencia no. Esta responsabilidad libera. La matriz interna pierde poder cuando asumes el centro. La práctica madura cuando dejas de buscar validación espiritual. No necesitas parecer despierto. Necesitas estar presente. La esencia no actúa. El ego, sí. Cuando la actuación cae, la verdad aparece. El alma guía cuando no hay personaje. Con el tiempo surge la integridad. Pensar, sentir y actuar comienzan a alinearse. Los conflictos disminuyen porque no hay división interna. Esta unidad no es perfecta, es real. La enotes nace de la práctica continua. El alma guía cuando no hay fragmentación. El camino no termina. La vigilancia está viva. Cada instante es una invitación a la presencia. Cada descuido es una oportunidad de retorno. El hermetismo no promete llegada, promete claridad creciente. Y la claridad lo cambia todo. Y si ahora, mientras lees, percibes un silencio más denso formándose detrás de las palabras, un espacio donde algo en ti reconoce sin esfuerzo lo que es verdadero, ¿qué ocurre si sostienes ese espacio un poco más y observas qué movimiento interno comienza a delinearse incluso antes de cualquier elección? Escuchar a tu alma, en la práctica real y viva, es aceptar que nadie te engañó tanto como tú mismo. El dolor que pulsa en el fondo no es castigo, es el llamado de la esencia pidiendo espacio. En el eje hermético vinculado a Tot, esto es claro, la confusión no nace de la falta de luz, nace del exceso de interferencia del ego. El alma siempre estuvo aquí, pero tú estabas ausente, ausente de ti, demasiado ocupado sosteniendo una identidad falsa. La práctica comienza cuando sientes esa ausencia y no huyes. Permanecer ahí es el primer acto de verdad. La práctica emocional más profunda es admitirlo. Viviste en automático. Pensaste, sentiste y elegiste por condicionamiento. La matriz interna se alimenta de esa inconsciencia. El hermetismo enseña que el despertar real no es adquirir algo, es cesar el olvido. Cuando te observas ahora, sin narrativa, el nous comienza así a operar. Este intelecto silencioso no explica, revela, y lo que revela ya no puede ser ignorado. Escuchar al alma es aceptar el colapso de las mentiras internas. Percibes que muchas decisiones nacieron del miedo, no de la verdad interior. Esta percepción duele porque desmonta antiguas justificaciones. Pero ese dolor es liberador. La identidad falsa depende de la inconsciencia para existir. Cuando ves, pierde suelo. El alma guía cuando dejas de defenderte internamente.
La práctica diaria es simple e implacable. Atención al impulso. Antes de reaccionar, observa. Antes de hablar, observa. Antes de huir, observa. Ese intervalo crea espacio. En ese espacio, el logos reorganiza la percepción. El alineamiento aparece como sensación corporal, como claridad silenciosa. Didácticamente, esto es coherencia interna. Emocionalmente, es descanso después de años de tensión. El alma habla cuando sostienes la psique, el silencio interior. No es callar los pensamientos a la fuerza, es no identificarte con ellos. Los pensamientos pasan, las emociones pasan, y tú permaneces. Esa permanencia es la identidad verdadera emergiendo. El ego psicológico se sostiene en la fusión con el pensamiento. La esencia se revela en la observación. La práctica es permanecer ahí. Con el tiempo surge la catarsis. Emociones reprimidas emergen porque ya no son evitadas. Tristeza, rabia, miedo, todo pide paso. El ego quiere descargar. La conciencia observa. Esa observación purifica. El velo de la ilusión se debilita cuando no hay resistencia. El alma guía cuando permites sentir sin perderte. Escuchar al alma exige metanoia continua. Dejas de vivir para confirmar historias antiguas y comienzas a vivir para estar presente. El cambio no es externo, es de eje. El centro sale del ego y regresa a la esencia. Este cambio no hace ruido, pero reorganiza todo. El hermetismo es claro. Cuando el centro cambia, el camino cambia. En la práctica, comienzas a percibir señales sutiles. Una contracción, cuando algo no es verdadero. Una expansión cuando hay alineamiento. El alma habla a través de estas señales. Ignorarlas refuerza la ceguera espiritual. Honrarlas fortalece la confianza interior. Esta confianza no es creencia, es reconocimiento repetido. La autoridad hermética se apoya en esto. Experiencia directa. No creer, sino verificar. Tot no es una voz externa, es principio de conocimiento interior. La gnosis acontece cuando confirmas en ti. Cada confirmación disuelve un poco más la matriz interna. El alma guía cuando confías más en la claridad que en el miedo. La práctica emocional más difícil es permanecer cuando no hay respuesta inmediata. El ego entra en pánico ante el vacío. La esencia se manifiesta en él. La estasis, la inmovilidad consciente, es esencial. Permanecer sin actuar hasta que la claridad emerja. Esto exige coraje, pero es en ese espacio donde la verdad interior se organiza. Escuchar al alma también es reconocer el costo de la inconsciencia. Relaciones vividas en automático, elecciones hechas por carencia, caminos seguidos por miedo. Ver esto genera duelo. Ese duelo es necesario. Limpia la visión. El alma no acusa, solo muestra, y lo que se muestra ya no puede deshacerse. Con la práctica surge la apatheia, no como indiferencia, sino como soberanía. Las emociones ya no te secuestran. Sientes, pero no eres arrastrado. Esta estabilidad no es esfuerzo, es resultado de la observación continua. El ego pierde fuerza cuando no encuentra identificación. La esencia se estabiliza. Escuchar al alma es abandonar la búsqueda de validación externa. Ningún aplauso sustituye el alineamiento interno. Cuando actúas contra ti, lo sientes. Cuando actúas en coherencia, lo sientes. Ese sentir es el guía más honesto que existe. El alma habla a través de él todo el tiempo. El problema nunca fue la falta de mensaje, fue la falta de escucha. La práctica madura cuando comprendes que no necesitas convertirte en alguien mejor. Necesitas dejar de sostener lo que no es verdadero. El hermetismo siempre fue un camino de depuración, no de adición. Menos ruido, más presencia. Menos personaje, más ser. El alma guía cuando el exceso cae. Con el tiempo, la energía del ser se manifiesta como vitalidad tranquila. No es euforia, es firmeza. La vida fluye con menos conflicto porque no hay división interna. La identidad profunda comienza a gobernar de forma natural. Esto no es místico, es funcional. La claridad genera acción correcta. Escuchar al alma también es reconocer la hipnosis social en funcionamiento, expectativas, patrones, comparaciones. Todo esto alimenta la identidad falsa. Cuando lo ves, te sueltas. La matriz interna pierde poder cuando es vista. La ceguera espiritual solo se sostiene en la inconsciencia. Ver es liberar. La práctica emocional central se vuelve vigilancia amorosa, sin juicio, sin violencia interna, solo presencia constante. Te pierdes
Lo notas, regresas. La epístrofe es ese retorno continuo al centro. No importa cuántas veces te pierdas, importa que regreses. El alma guía en ese retorno. Con la continuidad surge la integridad. Pensar, sentir y actuar comienzan a alinearse. El conflicto interno disminuye. La vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve verdadera. Esta verdad no impresiona, sostiene. El hermetismo señala esta sobriedad como signo de madurez espiritual. Escuchar al alma es aceptar que la verdad interior no negocia, pide coherencia, no excusas. Cada incoherencia genera ruido, cada coherencia genera silencio. La práctica es elegir el silencio que alinea, no el ruido que distrae. El alma guía cuando honras esto. La práctica no termina porque la presencia está viva. Cada instante es una invitación. Cada descuido es una oportunidad de retorno. No hay llegada final, hay profundización. El velo de malla se disuelve por capas. La matriz interna pierde fuerza gradualmente. Emocionalmente surge un estado raro, dignidad interior. No necesitas probar nada, no necesitas convencer a nadie. Estar alineado es suficiente. Esta dignidad no proviene del ego, proviene de la esencia. El alma guía cuando descansas en ella. El hermetismo nunca prometió huir del mundo, prometió claridad dentro de él. Escuchar al alma es vivir en el mundo sin ser poseído por él. Eso es libertad real, no ideológica, no fantasiosa, sino concreta. Y si ahora, mientras estas palabras pasan, percibes un espacio silencioso abriéndose por dentro, una sensación de reconocimiento sin esfuerzo, ¿qué ocurre si sostienes ese espacio por unos instantes más y observas qué verdad interior comienza a revelarse antes de que cualquier pensamiento intente tomar el control? Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad. Fue porque algo en ti ya está cansado de vivir bajo el mando del ego y de la identidad falsa. Este contenido no es entretenimiento espiritual, es un llamado directo a la conciencia. Escuchar al alma no es un don raro, es una responsabilidad íntima. Dejar de traicionarte, dejar de anestesiarte, dejar de vivir en automático. El hermetismo no pide creencia, pide verificación interior, y todo lo que se dijo aquí solo adquiere poder cuando se vive. Si esta verdad ya comenzó a moverse dentro de ti, no abandones este estado. Profundiza, sostén, vuelve siempre al centro. Suscríbete al canal para continuar este camino sin ilusiones, sin fantasía espiritual y sin dilución. Aquí el foco es hermetismo real, plus gnosticismo vivo, aplicados a la práctica diaria. Comenta yo escucho. Si sentiste, aunque fuera por un instante, que tu verdad interior emergía durante este contenido. Hazte miembro para acceder a contenidos donde entramos aún más a fondo en la práctica hermética, en la escucha del alma y en la disolución de la identidad falsa. Contenidos que no pueden ser superficiales.